Parte 1. Nunca pensé que abrir una maleta pudiera cambiar mi manera de ver a mi familia. La encontré el 26 de diciembre, cuando todos aún dormían después de la cena navideña. Estaba en el cuarto de mi abuelo, al fondo del closet, cubierta de polvo, como si nadie quisiera tocarla. No tenía nombre. No tenía candado nuevo. Solo una cerradura vieja que parecía haber sido abierta muy pocas veces. Mi abuelo murió convencido de que no dejaba secretos. O eso nos hicieron creer. Siempre fue un hombre callado, respetado, de esos que sostienen a la familia sin decir mucho. Por eso me sorprendió que nadie mencionara esa maleta durante el reparto de sus cosas. La bajé al suelo. Pesaba más de lo normal. No era ropa. No eran recuerdos simples. Algo dentro golpeó suavemente cuando la moví. Respiré hondo antes de abrirla. Apenas levanté la tapa, vi papeles antiguos, sobres amarillentos, fotografías dobladas. Y un objeto envuelto en tela oscura que no reconocí de inmediato. Sentí un frío raro en el pecho. Como si estuviera entrando en una historia que no era mía. Tomé la primera fotografía, y en ese instante entendí que nada de lo que creía sobre mi familia estaba completo. La imagen mostraba a mi abuelo con personas que jamás habían sido nombradas. Parte 2. La fotografía estaba fechada 20 años antes de que yo naciera. Mi abuelo aparecía sonriendo, pero no estaba con mi abuela. A su lado había una mujer joven y un niño de unos 5 años. Ninguno coincidía con nuestra historia familiar. Ninguno existía en los álbumes oficiales. Seguí revisando la maleta con las manos temblando. Había cartas escritas a mano, recibos de pagos mensuales, copias de escrituras que no reconocía. Todo estaba ordenado con un cuidado inquietante. Como si hubiera sido revisado muchas veces, el objeto envuelto en tela resultó ser una llave antigua, numerada, acompañada de una nota breve: no la pierdas. No decía más. No explicaba nada. Empecé a unir piezas. Los viajes repentinos de mi abuelo. Las discusiones familiares por dinero que nunca se entendieron del todo. Las decisiones raras en el testamento. Cerré la maleta por un momento. Necesitaba pensar. No era solo una infidelidad emocional. Era una vida paralela sostenida durante años. Y ese secreto había llegado a mí sin que lo pidiera. Si yo sabía esto, era porque alguien tenía que cargarlo. Pero aún quedaba algo en el fondo de la maleta, un sobre distinto. Más nuevo. Con una fecha cercana a su muerte, ese sobre parecía una despedida. Y una advertencia. Parte 3. Abrí el sobre con cuidado. La carta estaba escrita con la letra temblorosa de mi abuelo. No tenía destinatario. Solo decía que quien la leyera debía decidir qué hacer con la verdad. Confesaba que había guardado ese secreto para evitar destruir a la familia, pero también admitía que el silencio había causado otros daños. Hablaba de una propiedad que nunca figuró en la herencia. De un niño que creció sin respuestas. De una decisión que dividió destinos sin que nadie lo supiera. Mientras leía, entendí que esa maleta no era un recuerdo, era una prueba. Y yo era el único que sabía que existía. Pensé en mi madre, en mis tíos, en las discusiones que siempre parecían injustas. Todo cobraba sentido de golpe. Demasiado sentido. Sentí culpa por saberlo. Miedo por decirlo. Y rabia por haber vivido una mentira tan bien contada. Si hablaba, rompería la imagen de mi abuelo para siempre. Si callaba, repetiría su error. Cerré la carta y miré la maleta. Nunca una herencia me había pesado tanto. La verdad ya estaba fuera. La única duda era si yo iba a enterrarla otra vez. Parte 4. Pasé días sin dormir. Cada reunión familiar se sentía falsa. Cada conversación tenía silencios que antes no notaba. Yo cargaba una verdad que podía destruir o sanar, y no sabía cuál era el precio correcto. Pensé en quemar los papeles. En devolver la maleta a su escondite. Nadie lo sabría. Todo seguiría igual. Pero entonces recordaba al niño de la foto, convertido ahora en un adulto invisible, excluido de una historia que también le pertenecía. Entendí que el verdadero legado de mi abuelo no era la maleta, sino la decisión que evitó tomar. Él eligió callar. Yo no tenía por qué repetirlo, no revelé todo de golpe.
Empecé con una conversación. Luego otra. Dolió. Hubo silencio. Hubo enojo. Hubo lágrimas. Pero también hubo verdades que, al salir, dejaron de pudrirse. La familia nunca volvió a ser la misma, pero por primera vez, fue real. La maleta sigue guardada. Vacía, porque los secretos pesan más cuando no se dicen. Historias que no te contaron.